Mientras vos estás escuchando esto, hay otro ser humano que está durmiendo en la calle, con una cama improvisada que tiene al asfalto como colchón. Esto que estamos diciendo está más que lejos de querer hacerte sentir culpable. Pero ¿cómo puede ser que exista gente en esta situación? ¿Cómo podemos hacer nosotros como sociedad, humanos y sobre todo docentes, para que esto no siga pasando? El Isaura Arencibia se autodefine como un movimiento pedagógico que trabaja día a día con más de 300 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas en situación de calle. Hablamos con Martina y nos contó qué necesitan, cómo trabajan y sobre todo renovó un poquito nuestra fe en la humanidad, no así en algunos personajes del Estado. Bienvenidos y bienvenidas a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. ...80 °F, qué calor, diría mi querido Rabinovich, si estuviera con Lelutier nuevamente, pero como no está en esta tierra, cuerpo presente, lo voy a decir yo. Qué calor, señores, todavía tenemos calor, capaz están Tenemos que escuchando, dejar. sí, capaz que están Ya escuchando, está. no, igual, pero no importa, le vamos a decir que tienen calor, tenemos calor y no importa, ¿me entendés? Porque Claro. tenemos calor en este momento, estamos grabando asincrónicamente, en un lapso del tiempo y el espacio en el que ustedes están escuchando y dicen, bueno, sí, ya estamos bastante hartos de esto y hartas, pero bueno, lo estarán escuchando capaz un día de frío. Pero bueno, envídennos un poco y si capaz que estamos en el frío, vamos a decir qué frío que hace y bueno, nos vamos a quejar. Nico. Y si estamos cumpliendo con el calendario, yo creo que esto está saliendo más o menos en julio, agosto. Así que si los están escuchando, tienen un buen abrigo encima. Sí. Y les están diciendo, te odiamos. Te odio. Pero no nos odien. O sea, nosotros necesitamos hablar de esto como para exteriorizarlo. Sí, Hace por calor. favor. Hace mucho calor. Insufrible. Pero bueno, más allá de eso, nos interesa empezar a charlar. Obviamente que le decimos hola, ¿cómo están? Miren como dije la clase pasada, ya tengo como la clase. El episodio pasado, sí, estoy quemadísimo. El episodio pasado dijimos, no vamos a empezar con el hola. Bueno, hoy empezamos distinto. Espero que estén bien, que agradecemos que nos sigan escuchando, que nos sigan compartiendo, sobre todo en las redes sociales. Ahora bien, hoy tenemos algo totalmente distinto que nos interesó en un momento. Dijimos, che, mirá, qué piola. ¿Por qué no traerlo al podcast y empezar a hablar de otros contextos? Ya está. Entonces vamos por eso. Vamos a empezar con nuestro clásico matelisto. Clásico, digo yo, de la temporada 2. Y vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con... para la invitada que tenemos en el día de hoy. Le preguntamos... un recuerdo de tu escolaridad que lleves con vos. Sea bueno o malo. Me acuerdo cuando la directora de la escuela revisaba las cabezas de cada uno buscando piojos y te sacaba de la fila si tenías. Un mal recuerdo. Un mal recuerdo, totalmente. Para completar, soy una docente que... Acompaña. Bien. Una pregunta que aún no encontraste respuestas. Que tengas ahí en el tintero. ¿En relación a la docencia o a la vida Sí. general? Lo que vos quieras. Una pregunta para la que no encontré respuesta. La mayoría no tiene respuesta de las preguntas que me hago. En general, la pregunta me lleva a otra pregunta y así voy yendo. Me encanta. Bueno, entonces te preguntamos finalmente quién sos y por qué crees que te invitamos en el episodio de hoy. Bueno, mi nombre es Martina Matusevich, soy docente de la escuela Isauro Arancibia y entiendo que he sido invitada hoy aquí, ya que es un proyecto educativo público, pero
con grandes diferencias en relación a lo que se conoce por una escuela pública. Para abrir un poco más al resto, ¿cuáles son esas diferencias? Me amplío, no sabía si me ampliaba ahora. Sí, queremos todo. Hacer ya mismo. Bien. Bueno, el Isauro Arancibia es una escuela pública que depende del Ministerio de Educación de la ciudad y funcionamos hace más de 20 años y trabajamos mayoritariamente con población que está en situación de calle o de mucha vulneración social. Es una escuela que trabaja con las ranchadas de niñez, adolescentes y adultos que pueblan la ciudad de Buenos Aires. Y ahí ofrecemos jardín maternal, jardín, nivelación, primaria, secundaria, talleres de arte, talleres de oficio, emprendimientos productivos. Tenemos también una casa, un centro de integración social donde muchos y muchas estudiantes pueden vivir y proyectarse, saliendo de la urgencia diaria de lo que implica vivir en la calle. Y también articulamos con otros espacios que tienen que ver con salud, con legales. Tratamos de que nuestros estudiantes, la población que asiste al Isauro, garantice la mayor parte de sus derechos que están absolutamente todos vulnerados. Sí. Wow, estoy como A grandes rasgos. wow. Es un montón. O sea, es Sí, un proyectazo, no es un proyecto. Es un proyectazo. Digo, entiendo que acá 20 años fue en la época del 2001, digo, ¿no? En la época salió más o menos en esa época. ¿Cómo nació el proyecto en sí de Universidad? Y si me puedes ubicar en dónde están, digamos, el Isauro, como para también empezar a visibilizar, digamos, el contexto. Dale. Actualmente el Isauro está en Paseo Colón y Cochabamba. Empieza aproximadamente en el 2001, no recuerdo bien la fecha. Quien era su directora, que ahora está jubilada, aún así es la coordinación del proyecto, Susana Reyes. Susana Reyes fue una mujer que vivió la dictadura en carne propia. Desaparece, después por suerte vuelve a estar con nosotros. Y ella había estudiado el magisterio y empieza a dar clases en una salita que le prestan en la CTA. Empieza con lo que es un centro educativo. Un centro educativo es una maestra, un aula, 2 horitas de clase para adultos. Allí empiezan a estudiar con ella las trabajadoras sexuales de AMAR, del sindicato. De Georgina. Argentinas. Uh-huh. Actualmente de Georgina, en aquel momento de Elena Reinaga. Claro. De hecho, Elena es la primera alumna que tiene el Isauro. Wow. Ella egresa de la primaria del Isauro. Es una gran amiga de la escuela. Y bueno, y las chicas que iban empiezan a comentarle a Susi que en Constitución, en Retiro, en las terminales, ellas veían muchos pibites en estas condiciones, ¿no? De situación de calle. Y Susi empieza a ir, va a ver y los encuentra. Y ella, ¿por qué hablo de Susi y la dictadura, no? Porque ella tiene como esa sensación de que los pibes en situación de calle son los desaparecidos de hoy, porque todos sabemos que están, pero nadie los ve. Claro. Ella tiene como un recuerdo muy fuerte, ¿no? De esta cuestión de están ahí, ¿no? De esta indiferencia social para con una situación que es tremenda. Entonces, bueno, empieza a reportar un poco el equipo, a tener un par de maestros y maestras más, y empiezan a ir a buscarlos y a ofrecerles que tienen un espacio para ir a estudiar. Y entonces el Isauro empieza a crecer. Y empieza a crecer también en la demanda de su población, porque venían un montón de estudiantes con hijes. Entonces,
primero compraron un corralito, porque Claro. damos las clases, que aún hoy damos las clases con un bebé a UPA, pero eso pasa en cualquier escuela, que tenés Sí, un bebé que está dando vueltas y te lo agarrás para que su mamá se concentre, básicamente. totalmente. Y empieza a crecer el espacio en relación a la demanda de su alumnado, hasta llegar a lo que soy. En este interín, yo entré en el 2007. Y bueno, cuando yo entro estaban en el MOI, en el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, que quedaba en Combate de los Pozos. De ahí nos prestan un espacio en la UOCRA, en Humberto Primo, pero siempre pidiendo un edificio propio, reclamándole al Ministerio de Educación de la ciudad nuestro propio edificio como escuela. Pero claro, es un proyecto incómodo, porque es un proyecto que legitima a la población en situación de calle, porque tiene egresos, certifica, y está certificando a pibis que de repente no tienen un DNI, no tienen una dirección. Entonces, para llevar adelante eso también tenemos articulaciones con abogados, Claro. con trabajadores sociales, como para que los pibis tengan sus DNIs de repente. O sea, realmente la desafiliación social es a niveles enormes. Bueno, entonces nos fuimos mudando, pidiendo este edificio, hasta que llega nuestro edificio, que es el edificio actual. Pero ¿qué pasa? Nos lo dan, lo inauguramos, lleno de aulas, hermoso. Bueno, el trazado del Metrobús del Bajo nos lo quieren demoler. Entonces ahí se hace una resistencia colectiva muy grande, muy esforzada, y logramos que el gobierno de la ciudad modifique el trazado de la obra, nos Claro. derrumbe el frente y nos construya para atrás. Así que actualmente estamos en ese espacio ganado, que igualmente al día de hoy, igual si esto se va a escuchar en julio va a ser tarde, pero al día de hoy, marzo, está inundado con aguas cloacales. Por lo tanto, las clases empezaron la semana pasada, pero nosotros todavía no las empezamos por la desidia a la que nos tiene acostumbrados este Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y claramente necesitamos clases, las 200 clases, no 180. Y necesitamos, bueno, ustedes dirán, ay, vamos a escuchar de política. Pues sí, los Obvio. estudiantes somos sujetos políticos. Cada persona es un sujeto político. Entonces, no estamos exentos de esto. Y me parece bien aclararlo, porque uno piensa, no, bueno, qué sé yo. No, bueno, estamos atravesados por la política. Y la verdad que sí, por momentos da esto de bronca, ¿no? De desazón, de bronca, de querer activar y no saber cómo. De algo que tenías y de repente se te ultraja. Nada, como que un proyecto que nació y que se fue transformando, que fue ganando luchas a lo largo del tiempo, que de repente, bueno, esté tambaleando, ¿no? Porque eso es tambaleando, pero sin embargo entiendo que hay un equipo de profes, de comunidad dentro del Isauro que sostiene y eso también es parte de cuando uno se siente parte del lugar. Aquellos que no tenemos identidad encontramos identidad quizás en la escuela, aunque no parezca, ¿no? Que uno piensa que las universidades por todos lados y por qué las escuelas por todos lados, bueno, te dan cierta identidad. Aquella identidad que quizás te fue ultrajada o que no te fue ni siquiera marcada. Así que me parece interesante y también movilizante a su vez, ¿no? Por eso también hago esta aclaración. No sé, es como una desazón que tengo que necesitaba decirlo. Y es que si uno se pone a pensar, digo, nada, yo y nosotros hemos tenido que entrar a aulas con este grado de calor para sustentar con nuestro cuerpo ese cartel que dice que con más educación hay más futuro y qué sé yo qué cuánto. Y ahora escuchás las palabras de Martín y decís, pero la puta madre, qué loco, ¿no? Porque a cualquiera que está desinformado mira ese cartel y dice, y sí, claro, la ciudad tiene muchísimas ganas de que la educación y qué sé yo, y todo es un cartel que por detrás de repente tiene esta cuestión de fondo.
Y otra cosa que me llama mucho la atención, quizás hay más, Martina seguramente conocerá, pero digo, justamente nos decías que era especial. No sé cuántas instituciones hacen lo que hacen ustedes de esto, de atender las necesidades de personas que, si no se están cayendo, ya están caídas de un sistema que a las que le quedan incómodo. Usaste la palabra incómodo recién y como que fue el adjetivo como necesario, es decir, bueno, y después pensar también qué se hace con esa incomodidad. Digo, bueno, está incómodo. Es incómodo porque estamos todos de acuerdo en que una persona durmiendo en la calle es inhumano, por un montón de razones. Pero en esa tenemos que estar todos de acuerdo, independientemente del cómo, el qué, el cuándo, el dónde. Bueno, hay que vender tantos kilos de soja, etcétera, etcétera. En esa, como que no debería haber grises. Digo, una persona durmiendo en la calle está mal. Después vemos. Pero después pensar eso, cómo sortear esa incomodidad. Yo siento que la más fácil es decir, bueno, están en la calle porque el otro día me tocó escuchar y como que no supe reaccionar a eso, dije, bueno, ya está, no me voy a pelear acá. Pero escuché algo como, están durmiendo en la calle, pero mira, tienen 2 patitas y 2 bracitos, pueden salir a trabajar, qué sé yo, están ahí porque quieren, como quieren. Y nada, con esto de la incomodidad que mencionabas, me volvió ese pensamiento y digo, desde el Isauro tienen que combatir de alguna manera esas etiquetas, es como una primera pregunta, y en relación a eso, nos decías recién que el Isaurio crece en parte por demanda, y eso está buenísimo porque es una linda prueba de que nadie duerme en un colchón en la vereda con 38 grados de calor porque quiere y porque tiene ganas. Pero digo, han también desde el Isauro salido a buscar gente para convencer también de que esa etiqueta que le han puesto es una etiqueta que no tiene sentido ni futuro, porque digo, esto de, che, hola, acá está el Isauro y hay posibilidad de, ese de lo completarás vos que más sabés que yo. Sí. A ver, actualmente, esto me había olvidado decirlo antes, el Isauro tiene somos más de 100 trabajadores con una matrícula de más de 500 estudiantes. Wow, un montón. De ese proyecto de una maestra y un aula. Aún así no tenemos estatuto, no somos escuela porque es un proyecto que no está aprobado por su cualidad innovadora. Inclusiva. Porque propone en esto que inclusiva, innovadora, en esto que dice Nico, nosotros nos vemos con las imposibilidades que tiene el sistema para atraer y sostener la escolaridad de esta población. Claro. O sea, esta población son pibis que están, y adultos, que no están informados del calendario escolar, que de repente se enteran de que está en nuestra escuela del boca en boca y te caen a inscribirse en noviembre. Y vos en noviembre lo inscribís, porque esa persona tiene las ganas. Y las ganas es lo primero. Y inscribís a una persona que está totalmente... no tiene los lineamientos sociales que espera una escuela, que no lo digo de maldad, lo digo porque las escuelas están todas superadas. Entonces, el pibe que se porta mal es un pibe que molesta al aula entera, porque tenés 35 pibes para una sola maestra. Entonces no es que lo digo peyorativamente, lo que digo es que nuestra escuela trabaja muchísimo con esa persona que no tiene los lineamientos de estar en un espacio institucional, con un pibe que te llega a la hora que te puede llegar hasta que te va a llegar a la hora en que abre la escuela, con un pibe que tiene dificultades de consumo y se lo acompaña en su tratamiento de consumo, porque con consumo y con hambre no se puede estudiar y con todos tus derechos vulnerados tampoco. Pero cuando esa persona manifiesta el deseo de que le pase algo más en la vida, la ve, ahí esa escuela está al servicio de que esa persona permanezca. Y eso claramente que no es un trabajo cómodo, porque nuestro aula de nivelación es un aula de pibes de
9, 10, 11, 12, que son chiquitos para el primer año de adultos, pero que son grandes para un primer grado, pero que son pibis que vienen con poca cultura de lo que es no putearse, no gritarse, no revolearse algo. O sea, hay que enseñar. No venimos con así aprendidos, claro. a relacionarnos socialmente. Y las leyes de la calle no son las leyes de la escuela. No, totalmente. Siempre eso se lo recordamos a nuestros estudiantes. La calle no es la escuela. Y acá no vamos a resolver nada de la manera en que vos acostumbrás a resolver de repente en tus ámbitos. Y tampoco nos vamos a meter con cómo vos haces y resolvés y mediás en tus ámbitos las cosas. Pero este espacio es un espacio institucional y por tal tiene reglas. Y eso ya es todo un primer trabajo antes de que esta persona se alfabetice. O es un trabajo en simultáneo. Claro. Eso por un lado. Y después por otro lado, en esto que dice Nico, de lo de sacar etiquetas y demás, cuando hablan de puede ir a trabajar, que una persona de lunes a viernes, de 8 a 4, cumpla con una responsabilidad no es inherente a ser un humano. Es un aprendizaje social. Y si vos no tenés eso ni en un ejemplo, ni en una vivencia personal, es obvio que no lo vas a poder sostener. Entonces, les dan trabajo, pero prefieren robar. Y toda esta sarta de pelotudeces se corresponde con que no, la gente que opina así no tiene la más mínima idea de lo que significa la perversión de vivir en la calle. Claro. Habla desde un privilegio. Se habla desde un privilegio, digamos, de estar ahí con todo. Es un desconocimiento. Uh-huh. Sí, también pensar, yo me pongo a pensar en mis alumnos, yo estoy en una escuela privada y tengo 40 alumnos y tengo 40 universos diferentes. Como para entender que independientemente de que estén todos dentro del sistema y por fuera de esto que estamos hablando, cómo influye dónde y cómo crecen, y como decís vos, Martín, al entorno. Tengo 40 chicos en un aula y son 40 personas diferentes que de repente lo único que tienen de igual es el uniforme. Entonces decís, bueno, siempre hay algo de la casa. Y esa es otra cosa, cómo la educación es la única responsable. De repente, si hay chicos en la calle o hay gente que roba, o etcétera, 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 la fichita siempre cae sobre el sistema educativo. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces, como que esta reflexión invita a salir un poco y decir, esperá, el sistema educativo, y Sauro en este caso, recibió a esta persona, como vos decís, pero hay un detrás, o un previo, un lugar donde creció que no le fue garantizado por nadie, y que de repente hay un montón de cosas, esto que decís, y no tiene cultura de ir a trabajar ni absolutamente nada, porque no lo vio en nadie, no lo vio en nadie nunca, y robar es fácil, y sí lo vio en alguien, y esto sucede, o sea, es decir, bueno, y qué sé yo, papá, el tío, vino con un celular nuevo, y sí, ¿qué voy a hacer? Si no hay otro ejemplo, esto mismo que decías de que no tienen ni idea del calendario escolar, ni etcétera, etcétera. Uno, sin querer, en un entorno de privilegio, se da cuenta que hay un montón de cosas de conocer y saber que normaliza. ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Cómo no vas a saber cuando empiezan las clases? Y después decís, che, la pucha, claro. ¿Cómo hay que bajar a eso? También pasa esto de que uno dice, qué sé yo, pasa con los estudiantes de la secundaria, la primaria, de lugares vulnerables, cuando reciben un plan social y compran su zapatilla de X cantidad de plata, de las Nike, con llantas, o se compran su celular, que es más caro de lo que tienen, y existe o sea, me incluyo porque lo he dicho yo también en su momento, pero ¿cómo pueden acceder a esto y no compran otra cosa? Y le digo, lo decía de un privilegio, digo, a ver, lo digo yo porque me hago cargo, que lo he dicho, porque no podemos ser inherentes a que nunca lo hemos
lo hemos dicho, digo, o sea, hay que hacerse cargo de las cosas. Por lo tanto, digo, Sí. ¿por qué? ¿Qué pasó? Y sí, digo, ¿por qué no tiene un derecho? No tiene el derecho de comprarse una zapatilla como vos que trabajás. Él recibe un plan social. Sin embargo, Aparte, ¿por qué el ese plan social? capitalismo nos marca todo lo que queremos. Es como el chiste de Mafalda y Libertad, cuando Libertad dice que de grande, Susanita dice que de grande quiere hacer grandes eventos y comer cosas riquísimas para poder juntar la plata para el arroz y las lentejas de los pobres. Claro. ¿Y por qué Claro. los pobres no van a querer el plasma que vos también querés? Claro. Porque también que un pibe de, por lo menos muchos pibes de Lisauro no tienen proyección de vida. Ujú, Hoy estamos, mañana no estamos, porque no hay proyecto de vida. claro. Muchísimas veces no hay proyecto de vida porque los niveles de vulneración en las que están hacen que uno no se proyecte hacia adelante, ni fantasee, ni desee, porque lo ves a diario, que no lo ves a diario que no está en el ejemplo. Entonces, si yo voy a tener un mango, yo me voy a comprar las mejores zapatillas. No Totalmente. voy a ahorrar porque capaz me voy a comprar una casa, porque no está en mi universo de deseos. Y eso desde Lisauro te acompaña, el universo de deseos posibles que Claro. podés tener cuando salís de tu inmediatez. Es increíble que vayan por ese lado, que también es construir. A ver, yo trabajo con jóvenes y adultos y adultas que son más excluidos, ¿no? Porque son personas que terminaron recientemente la primaria, que repitieron 2 veces o que dejaron la secundaria y tienen entre 16 y 18. Ese es el rango de ingreso, ¿no? Entonces se hace el bachiller junto a formación profesional, en este caso gastronomía. Y es interesante porque cuando yo estoy en el último año, en cuarto año, y es verdad, hay personas que están estudiando, que están trabajando, perdón, y otras que solamente tienen un proyecto de el de hoy, ¿no? Es como lo que tengo ahora. Y vos decís, pero no, podrías ahorrar, che. Y vos decís, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, me lo quiero comprar y se compran las cosas. Y ahí es como también es un trabajo articulado de hacer, bueno, ¿qué querés vos para vos? ¿Qué querés hacer más adelante? ¿Querés seguir estudiando? Porque también hay que garantizar que los estudios superiores también puedan llegar los estudiantes a eso. Es una utopía seguramente en ese universo. Pero sin embargo lo intentamos, digo, de la escuela. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo encontraron esos encuentros de decir, bueno, no estamos acá para hablar sobre matemática o sobre lengua y literatura en específico? Estamos dándonos cuenta que hay que ir muchísimo más para atrás en la parte de, bueno, esto vos comentabas antes, la alfabetización. Bueno, después de la alfabetización, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Hay que seguir construyendo. ¿Cómo fue esas discusiones en torno a su población? Mira, nosotros tenemos todas las materias que se dan en las primarias, o sea, todas las matemática, lenguas sociales, naturales. Después tenemos muchos talleres de arte. Creo que lo que todos los maestres tenemos en común es que desde todas nuestras materias la consigna es que nuestros estudiantes se sientan sujetos de su historia, sujetos políticos, sujetos que tienen participación. Claro. No es que todas las clases están repolitizadas. Hay clases, no sé, yo estoy en el taller de comunicación y mi espacio realmente es un espacio que podríamos decir que se mete un poco más en eso. Pero pues de repente, no sé, estás aprendiendo a alfabetizarte o estás aprendiendo matemática y no necesariamente lo estás hablando en línea directa. Pero Claro. siempre vamos a trabajar en relación a que nuestro sujeto pedagógico no se sienta, llegan siendo los malos del sistema, los responsables de todo, porque esa es la información predominante, Sí. o las víctimas del sistema, que puedan pararse desde un lugar en donde tienen voz,
y posibilidad de decidir y entenderse también como un sujeto colectivo, como una escuela donde se reúnen, donde se encuentran con un otro que está viviendo una situación similar, donde ven que sus maestres se organizan en pos de sus derechos, que van a la legislatura, que van al gobierno, que van acá. Entonces yo creo que desde las aulas y desde el ejemplo, todos los maestres del Isauro trabajamos en pos de que nuestros estudiantes entiendan esto y que no son solo gente en situación de calle, sino que también tienen un montón de derechos vulnerados y que a partir de que empiezan a ser estudiantes del Isauro ya también son estudiantes. Y eso es hermoso porque un pibe que empieza a ir a la escuela, por más que esté yendo una vez por mes, porque las cosas, Sí. se reconoce estudiante, ya se nombra a sí mismo estudiante, ya el Isauro es su espacio de referencia, ya te muestra su cuaderno, como que es eso, básicamente. Trabajamos en general, creo que todas las materias, no lo he hablado con mis compañeros, pero me imagino que haremos todos medio parecido, en esto de ir hacia atrás para poder ir hacia adelante, ¿no? Como, Claro. bueno, ¿por qué venís de donde venís? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la dictadura? ¿Qué pasó en los 90? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué derechos te fueron vulnerados a vos, a tus padres, a tus abuelos? ¿Qué derechos hoy por hoy te vendría bien tener y no tenés? ¿De quién es la responsabilidad? Y construyendo para atrás podemos construir para adelante, pero con pibis que te paren desde otro lugar en relación a su circunstancia de vida. Wow. Me pasa, justo venía pensando en una pregunta y me encanta porque engancho con esto de, bueno, ¿por qué? El por qué de dónde estás, de dónde venís, cuál es la historia. Y pensando desde ese por qué, hay una de las preguntas que más me da vuelta y más me cuesta contestar, por lo menos desde el aula de matemática, y la traigo pero más amplia, quizás, que es, bueno, ¿para qué estás acá? ¿Surge esa pregunta? Y si surge, ¿cómo se responde? Porque nada, de vuelta, es difícil en pensar en un para qué con esto que hablabas del inmediatez. Digo, bueno, ¿para qué estoy acá? Hay que hacerse esa pregunta, o supongo que se la hacen, porque nada, no se puede vivir tampoco en piloto automático. ¿Sucede? ¿Y cómo se contesta en el caso de que suceda? Claro que sucede. En general, todos los que llegan a la escuela tienen un plan por el cual van a estudiar. No solamente es que haya un comedor o que te lo comentó un amigo. El chispazo está. Y ese chispazo tiene que ver con que con un título accedes a algún trabajo mejor, con que te gustaría ayudar a tus hijos a hacer la tarea, con que tenés ganas de estudiar algo más, te gustaría hacer algo más y entendés que necesitas ese título. Muchísimas veces el comedor y llenar el estómago y que haya alguien copado que te pegue un abracito es el primer motivo. Pero después está en algún lugar algo que tiene que ver con, sí, tengo un deseo para esta vida, tengo ganas de dejar esta situación o de acompañar a mis hijos que como no me pudieron acompañar a mí. En muchos casos sucede, y es hermoso, que es ir a hacer aquello que no se pudo hacer. Muchísimas personas adultas en el aula parecen niños y a veces tenés que entender que un berrinche, que un enojo, que un portazo, que un carpetazo tiene mucho que ver con que esa persona no está actuando desde su adultez, sino desde el niño que no pudo ir a la escuela. Ujú. Y ahí, bueno, ¿no? Los maestros y las maestras tenemos que entender que la dinámica del aula con adultos no es hola, ¿vos qué hacés? ¿Cómo estás? No, se abre un universo de todas estas situaciones, como por ejemplo esta. Y también algo que no respondí antes, que me parece interesante, es que la fe meritocrática, ¿no? Y los pibes la traen consigo. No, yo voy a dejar la droga porque me tengo que poner las pilas. Y me tengo que poner las pilas para terminar la primaria. No, y yo me tengo que poner... ¿Y el qué es? Me tengo que poner las pilas si después salís y no tenés
dónde ir a tu casa, dónde cocinar, dónde bañarte. ¿Qué es? Yo solito me tengo que poner las pilas. No, y que es muy clave esto, porque la salida es colectiva. Y eso también se enseña en nuestras aulas. Porque qué pesado que es, ¿no? Tener que salir. O sea, se le pide mucho más a la situación, a la gente que está en vulneración social, que a cualquier otro fulano. No robes, estudia, trabaja. Se le pide más a alguien con todos sus derechos vulnerados que a alguien que está en su casa. Y Sí, claro, si no tenés educación crítica para leer los medios, te comiste todo. Te las comiste todas. es que sí. No hay mucha educación crítica para eso. Y yo siento que también, de vuelta, volvemos a la palabra incomodidad. Creo que es más cómodo ver en el otro esa falla de no tener lo que tengo yo porque no se esforzó lo que me esforcé yo, sin ver los privilegios que uno tiene en comparación. Decir, che, dale, o sea, yo entiendo que te hayas esforzado, pero hay algo de todo lo que tenés que parte de un lugar de partida que es diferente al del otro, y eso lo tenemos que entender, porque si no, esto que decís, no, yo me tengo que poner las pilas, entonces hay toda una cuestión individualista de que yo me gané todo lo que tengo. Sí, yo te reconozco todo lo que ganaste y buenísimo, pero hay algo o del Estado, de tu familia, o de tu entorno que te facilitó tener eso, y en la que te lo olvidas, le soltás la mano a quien no lo tiene porque no lo puedes ver. Y no puedes ver que nada, si estamos en una carrera ficticia por llegar, está claro que la otra persona está arrancando de 2 kilómetros atrás. Y obvio que va a tener que correr 2 kilómetros completamente solo. Y vos lo vas a ver corriendo 2 kilómetros atrás. Y yo llegué solo, corriendo solo, sí, pero arrancaste 2 kilómetros adelante, ¿no la viste? Está bien, sí, estás corriendo solo ahora y buenísimo. Pero, y esto después, porque nada, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Que con educación, que qué sé yo, entonces ya parece que la receta mágica es meter al pibe en un colegio y listo, ya está. Entra al colegio, la responsabilidad de todos los profesores, la maestra, Que la escuela se encargue. Sí. Y hay un Estado que dice, bueno, ya está, yo ya lo mandé al colegio. No, pará, porque está durmiendo en la calle. Está bien, estudia, sabe, qué sé yo, pero ¿cuántas empresas, cuántos lugares van a contratar a una persona que obvio tiene los títulos pero que está durmiendo en la calle? Y si hacemos esa pregunta, no sé cuántos nos están levantando la mano. Yo, mirá, tengo 2 o 3 personas en situación de calle a las que le di trabajo. Sí, totalmente. No, es un agujero sin salida, es muy duro y hay que reformular este sistema que es muy excluyente, porque no van a tener las mismas capacidades intelectuales un pibe que fue a jardín desde los 3 años, comió bien todos los días, que un pibe que fue vulnerado en todos sus derechos desde el minuto 1. No lo esperen y Claro. no pretendan. Entonces garanticen, porque si nuestros niños y nuestros adolescentes ya son el presente, aunque sean, te dice que es el futuro, realmente estamos haciendo cagadas, porque la escuela pública además está siendo muy vulnerada. Los docentes, sus condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo de los pibes. Y la escuela pública no fue un lugar a donde caer. Somos reconocidos a nivel latinoamericano por nuestra educación pública. ¿Cómo puede ser que esté tan subvertido el pensamiento y el sentido común y tan, ¿no? ¿Cómo puede ser que realmente estemos pensando que la educación pública es una porquería y qué lástima que no tengo un manguito para llevar al pibe a la privada? Cuando no tiene nada, nunca fue así. Es una destrucción absoluta del Estado. Se la ha demonizado, Fracada, ¿verdad? claro. Se la ha demonizado tanto como a las personas en situación de calle. Creo que es eso, ¿no? Como que Sí, se le ha quedado un demonio. Sí. Es como que hay algo de que, bueno, no es. Hemos crecido con eso mucho tiempo. Que creo que más en los 90, totalmente. Hemos crecido con esa situación, ¿no? Mis viejos también, ¿no? Como, bueno, no.
Mis viejos, sin embargo, fueron la más a la escuela privada, a la escuela pública, perdón. Todos mis hermanos y yo, incluidos, fuimos a la escuela pública. Pero en ese momento me acuerdo que era todo no, mirá, verdad es un desastre. Pero bueno, también entendiendo las situaciones de vulnerabilidad de derechos laborales, digo, de toda la parte, bueno, sin embargo no olvidamos la carpa blanca para los docentes en ese momento. Digo, hay cosas, hay un contexto en el que tenemos que situarnos. Digo, toda historia que uno cuenta tiene que situarla, digo, si no es como, no, claro, no todo pasado fue mejor. Ojo con eso tampoco, ¿no? Como, no todo pasado fue mejor. Uno dice, no, pero a los tiempos de antes. No, la verdad que no. O sea, lo ves desde una perspectiva en la que seguramente te fuiste de viaje en la época y otras personas perdieron el trabajo, cerraban fábricas. Digo, hay un contexto social, cultural, y ahí la educación juega un papel fundamental, ¿no? Donde hay antes formaba más para una parte cultural, hoy quizás forma para la parte del clientel, ¿no? Del cliente, como que, bueno, del consumo, y sin embargo estamos ahí. La escuela está embrigada, inmersa en un lugar hostil en el que no le gustaría estar seguramente, pero sin embargo tiene que estar. Está en un lugar batallando por lugares, por sujetos que no se hacen cargo de lo que deberían hacerse cargo. Y entonces la responsabilidad es nuestra, y por lo tanto somos demonizados también con los docentes. Digo, capaz que este episodio me gusta porque quizás nos encontramos más en un lugar político, como sujetos políticos que no nos suelen ver a los docentes. Y me gusta, digo, que, bueno, sí, somos todos re lindos, damos matemática, damos comunicación, damos lengua y literatura, pero en el medio hay un sujeto que piensa, que tiene un raciocinio y que sabe que como sujetos políticos tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones, obviamente, pero también es alguien al que tenemos que también delegar las cosas, delegar y sostener en el sentido de, bueno, una institución, una escuela digna, una buena escuela, armar. ¿Cómo es una buena escuela? Bueno, capaz que es como el buen profesor, no sé cómo es el buen profesor, pero una escuela, una buena escuela es esa que no deja a los pibes afuera, es esa que el Estado está presente, en el que el Estado tiene que tomar papel fundamental, donde por el momento, capaz, hoy por hoy, el Estado tiene que garantizar la comida, el acceso a la comida, porque otras partes del Estado no lo hacen. Entonces, bueno, la escuela es un lugar de contención. Pero bueno, sin embargo, lo hacemos. No se nos caen los pantalones por eso. Pero bueno, nada, me gusta cómo va, cómo se fue perfilando la charla, ¿no? Porque de algún modo me sensibiliza y de otro modo me Te enoja. Sí, me enoja. Está bien. Me enoja. Está bien, si no somos personas, discúlpenme. No, bueno, menos mal. Si te pasa por el costado es como que es un docente a media, ¿no? O sea, si entras a un aula, lo ves. La tibieza no movió a nadie, chicos. No. Y el Isauro es una escuela sumamente política, porque realmente trabajamos con una población que tiene todos sus derechos vulnerados y con todos los derechos vulnerados no se puede aprender. Entonces hay que trabajar integralmente para que nuestros estudiantes accedan a las aulas dignamente, a prestar atención a lo que su maestre le quiere enseñar. Pero para eso tienen que comer, tienen que estar sanos, se les tiene que garantizar un lugar digno para vivir, y bueno, y todas las cosas que necesita cualquier persona que está creciendo o que ya es grande y bueno, para tener una vida digna. Entonces sí es un espacio político, todo es político, diferenciemos político de apartidario, político es todo, no hay manera de escaparle a la política y está bien, es nuestra herramienta de mediación con el otro, somos seres políticos. Otra gran mentira que nos han querido endilgar. Después, si querés, vemos si sos de algún partido o de otro, pero no hay manera de no ser un ser político. Si no sos anarquista, y también sos un ser político. Sí, el apolítico también es un ser político. No, yo soy apolítico. El político es de derecha.
Sí, sí. Recortemos esto. Subámoslo y peleemos con algunos. Venga. Siguiendo con la línea y ya llegando a una pregunta como más reflexiva, voy a retomar una pregunta que me hicieron hace poco en un formulario y me pareció un tanto rara, pero que creo que nos sirve para esta situación, que es, estás entrando en un edificio, siempre en estas preguntas como que nos vamos un poquito, así que imagínate que estás entrando en un edificio, elegí el ministro político que quieras, el que más te guste, con el que vas a compartir ascensor, ponele 1 minuto, porque es un edificio alto. Y la pregunta apunta, ¿qué le dirías en ese minuto? Y yo le agrego, ¿qué le dirías en ese minuto, pero convencida, o sea, sabiendo ya que lo vas a convencer de lo que le digas? Mira, justamente lo que estuvimos pensando ayer en asamblea, porque estuvimos reunidos por esta cuestión de que no podemos empezar las clases, si me tuviera que tomar el ascensor con alguien, bueno, esta idea surgió ayer, ¿no? Me lo tomaría con Soledad Acuña y le diría que nuestros estudiantes cuando no están en la escuela están en la calle y no están en sus casas agarrando el control remoto para prender la tele. Así que le pediría que garantice las condiciones edilicias para que nuestros estudiantes estén en las aulas porque es lo que desean y porque hacen un esfuerzo enorme por levantarse del cordón de la vereda donde están viviendo para ir a estudiar. Así que se dejen de hinchar y nos dejen la escuela en condiciones para que los pibes puedan venir a estudiar, a comer y encontrarse con sus maestras que los quieren, que le quieren dar un abracito y preguntarles cómo les fue, cómo pasaron la noche. Me encanta. Ojalá a la ministra, estamos hablando de la ministra Soledad Acuña de Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación. Ojalá le llegara a esta parte, ¿no? Es súper interesante. Quizás un poco tarde, pero no importa, porque también tienen que hacerlo, hacer un recorrido por las escuelas. Algún día podrías pisar un aula. Más allá de eso, vamos a poner finalmente, como para cerrar, más allá de toda esta bronca y desidia que tengo, voy a poner de situación, que son un clásico que tenemos en el podcast. ¿Sos de tomar café, Martina? Sí, soy de tomar café. Bien. Vas a un barcito, ahí cerca de la escuela, te sentás, pedís un cafecito, te lo traen, ahí tenés un sobrecito de azúcar, y viste que siempre los sobrecitos venían a frases, alguna que otra frase. Bueno, ¿qué frase debería decir en ese sobrecito de azúcar que reúna todo esto que fuimos hablando en el episodio de hoy? Que esté ahí, impregnado, impreso en ese sobrecito de azúcar. ¿Qué debería decir? Ay, qué difícil es esa pregunta. ¿Qué debería decir ese sobrecito de azúcar? Ay, no se me ocurre ahora. Se me vienen a la cabeza algunas que me gustan mucho de Freire y sobre la educación emancipadora. Pero no la tengo muy armada ahora. Pero sí podría decir una frase que no sé de quién viene, pero la salida es colectiva, me parece que es una linda frase. La salida es colectiva. Me encanta. Sí. Me encanta y re contra. Sí, chocaríamos manitos. Olvídate. Sí, totalmente. Bueno, un espectáculo. O sea, me encantó toda la historia. Un poco más, de impregnarnos un poco más con la historia de la escuela. Bueno, no sé, ¿dónde están sus redes? Como para seguirlos y para saber un poquito más. También, o sea, ¿aceptan ayudas ustedes? ¿Algo de donaciones o algo de eso? ¿Cómo se manejan también? Contanos. También para que ellos y aquellas que quieran sumarse. Bueno, ante todo agradecerles que me convocaron, la buena onda, la charla. Nunca no sabía bien de qué íbamos a charlar, es muy interesante. Bueno, el Isauro Arancibia está en Paseo Colón y Cochabamba. Las redes son Isauro Arancibia en Instagram, Isauro Arancibia en Facebook.
Después tenemos una asociación civil, porque como no tenemos cooperadora, porque no somos escuela, somos centro educativo legalmente, y ahí recibimos donaciones. Ahí buscan Asociación Civil Isaura Arancibia, o mismo desde Isaura Arancibia lo lleva. Está todo bastante encadenadito como para que si llegas a algún lugar te lleve a otros. Perfecto. Y también aceptamos a quien quiera venir. Es una escuela de puertas abiertas. Hay un montón de docentes jubilados hermosos en las aulas. Venís y decís, me copa el proyecto, me da ganas de colaborar, y la verdad es que siempre hay un lugar para quien tiene ganas. Y bueno, y después sí, donaciones económicas, a veces pedimos ropa, a veces pedimos instrumentos musicales, porque tenemos una orquesta también ahora. Perfecto. Somos unos manija, la verdad es que Me encanta. donde llega alguien, ¿qué tal? Sí, y siempre va a haber 2, 3 que te dicen, dale, vamos. Dale, Entonces, tenemos una biblioteca virtual de pedagogías desobedientes de Latinoamérica, Wow. pedagogías desobedientes que garantizan la educación, básicamente. Después tenemos la orquesta, ahora tenemos un proyecto de salud bucal. Estamos todo el tiempo Me encanta. armando Está cosas. buenísimo. Y bueno, somos 100, Claro, en fuerza. hay fuerza. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Martina, por venir, en representación obviamente de Isauro. Y bueno, y aquellos y aquellas que nos siguen escuchando, ¿por dónde nos siguen, Nico? Algoritmo Podcast, o sea, si buscan Algoritmo Podcast, así todos juntitos nos van a encontrar en YouTube, nos van a encontrar en Instagram y en Facebook. Busquen Algoritmo Podcast, también nos van a encontrar. Así, y escuchen los otros, si es el primer episodio que escuchan los otros también. Sí, Que nada, les va a gustar. les va a gustar. Bueno, así que gracias por seguirnos escuchando y nos vemos la próxima.